Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio académico Hablemos del MEDI, una iniciativa que establece un ideal educativo universitario cuya finalidad es formar para la vida los valores democráticos, la civilidad y la libertad. En esta oportunidad nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, la doctora Aura Esther Álvarez Lara. Nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, el doctor Félix Gregorio Rojas Borges, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas, el doctor Darwin Andrés Díaz Gómez, y nuestro invitado especial, nuestro anfitrión, el doctor Juan Camilo Salas Cardona, doctor en Derecho, doctor en Filosofía, ha sido consultor de la Unión Europea de la UNESCO y del Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos en América Latina y el Caribe, conferencista, docente de universidades a nivel nacional e internacional. Bienvenido a la Universidad de Cundinamarca. Muy amable, muy amable. Para iniciar este espacio académico, este conversatorio Hablemos del MEDI, quiero iniciar con una frase muy importante que se centra en el MEDI, la educación para la vida, para el ser. La Universidad de Cundinamarca se concibe como un campo multidimensional de aprendizaje. El MEDI dice que el aula no es el único espacio. Desde la academia, ¿cuáles serían esos nuevos tiempos y espacios de aprendizaje? Quiero iniciar en esta ocasión no con las mujeres, sino con el doctor Darwin Andrés. Un gusto, muchas gracias por la invitación también a participar pues de estos momentos de reflexión en el marco de los conversatorios que hemos venido avanzando a partir de nuestro modelo educativo digital transmoderno. Efectivamente, el mundo está cambiando. Y eso dentro del marco de una sociedad del conocimiento y de la información. En ese marco de sociedad hay muchas transformaciones que se convierten en prioritarias en este momento a nivel mundial, por ende a nivel nacional y por supuesto a nivel concreto de nuestra institución educativa, de nuestra Universidad de Cundinamarca. Esos nuevos espacios definitivamente hay que replantearlos desde varios puntos de vista, y es: ¿qué estamos aprendiendo? ¿En dónde lo estamos aprendiendo? ¿Y cómo lo estamos aprendiendo? ¿Cierto? En ese orden de ideas, el aula es uno de esos escenarios en donde podemos aprender. Sin embargo, la vida misma nos está enseñando y nos está llevando a tener espacios que tal vez los vivimos a diario, pero que no pensamos en ellos. Espacios como los mismos escenarios públicos. Los mismos escenarios públicos, llámese desde el momento en el que tú compartes con tu familia en distintas actividades, hasta momentos que comparte de manera formal. Llámese universidad, llámese sistema escolar, sistema educativo. Pero estos escenarios nosotros efectivamente tenemos que ampliarlos, o mejor, integrarlos en escenarios que son parte de la vida misma. Escenarios como la misma calle. Hay investigaciones, de hecho, donde se han venido haciendo ciertas experiencias de cómo aprendemos y cómo vivimos en escenarios como la calle. En otros escenarios como la misma familia. En otros escenarios como las mismas organizaciones que no necesariamente tienen un carácter de formación educativa. En otros escenarios como los mismos espacios virtuales. Allí también hay una posibilidad de interacción e interactividad con otras culturas, con otros momentos, con otras formas de pensar. Y creo que ahí son estos escenarios los que nos permiten hoy en día ampliar nuestro espectro cultural y poder intercambiar y poder llevar a cabo una serie de experiencias que es lo que nos invita a vivir y a tener nuestro modelo educativo. Gracias, doctor. Yo quisiera conocer la mirada de nuestro invitado especial que hace de afuera. Muchas gracias, Miguel. Pues, primero que todo quiero expresar mi contento, mi satisfacción. Para mí es un honor el poder estar en compañía de tan distinguidos académicos en esta importante universidad, tratando de pensar en voz alta sobre estos problemas que a todos nos interesan. A este respecto, yo diría que vale la pena, en primera instancia, comenzar a distinguir qué es lo que queremos transmitir.
porque eso que queremos va a determinar los espacios. Entonces, si lo que queremos transmitir, por una parte, son conocimientos, tendríamos que decir que hay unos medios muy cualificados, muy variados, muy eficaces para transmitir conocimientos. Ya el doctor lo mencionaba, tenemos toda una serie de posibilidades virtuales para transmitir el conocimiento. Entonces diríamos, en este momento de la historia, el espacio virtual es muy importante porque el espacio virtual se constituye en un medio fundamental para fijar los conocimientos que el estudiante debe tener. Y eso, en ese sentido, diríamos, ya no es responsabilidad del docente la transmisión de conocimientos que el estudiante puede tener por otros medios o puede adquirir por su propia cuenta. Hoy en día, y allí vendría el otro componente, el espacio que le compete directamente al docente es el espacio de lo que pudiéramos llamar la formación. Ustedes que son humanistas conocen esa obra de Gadamer, Verdad y Método, que le dedica toda la primera parte a la categoría formación, y me parece que allí hay una buena pista. Es decir, en este momento el espacio de la formación sí le compete estrictamente al educador, al ser humano como educador, no a esos otros espacios de carácter virtual. Y entonces a esa altura de las cosas tendríamos que preguntarnos qué es lo que le puede aportar al estudiante el educador, el ser humano concreto como educador, que no le pueda transmitir el medio virtual. Entonces, a esa altura de las cosas uno tendría que decir, hay cosas que no puede transmitir ningún software, ningún video a distancia, sino que se transmiten por el contacto interpersonal, que son las síntesis personales del educador, que es su propia experiencia, y a través de esa síntesis y de su propia experiencia en la práctica profesional, en la misma vida, está todo el componente de valores que se sintonizaría con esa opción que me parece excepcional que ha tomado el proyecto educativo de la universidad de enfatizar el ser de la persona. Entonces diríamos, hay que hacer un buen equilibrio. Claro, hay que hacer un buen equilibrio porque evidentemente tendríamos que reconocer que nuestros educadores, lo conversábamos ahorita fuera de cámaras, nuestros educadores están enfocados en el antiguo modelo que ellos transmiten conocimientos e información. Y todo apunta, por la experiencia que tenemos, además porque es algo objetivo, a que ese modelo de educador que transmite la información, que está en un video, que está en un software, que está en los libros, que está en el internet por todas partes, ese educador ya no es necesario. El estudiante puede tener los conocimientos, pero sí se necesita un contacto interpersonal muy cercano, muy comprometido en torno de la especificidad del conocimiento que estamos cultivando para que se dé esa transmisión de valores que es lo que en última instancia forma al estudiante. Entonces tendríamos que comenzar a distinguir la figura del instructor, del educador como instructor, de la figura del educador como formador, como maestro en ese estadio ideal de la categoría de educador. Necesitamos en este momento de la historia cada vez menos instructores y necesitamos más formadores, más maestros. Gracias, doctor. Quisiéramos conocer la postura del doctor Félix en torno a esta pregunta. Bueno, con mucho gusto igualmente la participación en este debate con nuestros muy connotados colegas. Y un poco la mirada también que haré desde la disciplina nuestra, las ciencias administrativas, económicas y contables. Cuando hablamos de espacios, ese espacio que se plantea desde el PERIP, espacio multidimensional, bien concebido porque sobre todo nuestros estudiantes para las organizaciones, para aprender para las organizaciones, pues debe estar en toda esa cantidad en este espacio multidimensional. Y resulta importante que no sea solo el aula, sino la institución, la familia es algo importante, las mismas organizaciones del contexto, el conocer las organizaciones hacia afuera también para desde esa mirada translocal. Entonces los espacios resultan muy importantes en el espacio multidimensional, porque las organizaciones tienen que ver con todos los efectos que se dan en el contexto económico y social, ¿cierto? Todo esto, estas medidas económicas, todo este trascender social que estamos viviendo, ¿cierto?
el hecho de estar en una economía, las organizaciones en una economía de mercados, por tanto nuestros estudiantes también juegan dentro de esa economía de mercados, de la libre competencia, del sálvese quien pueda. Entonces resulta muy importante esa formación para el ser, para que esto se genere el cambio que merece desde el punto de vista local, translocal, en nuestras organizaciones y para el mundo. Global. Gracias, doctor. Para concluir, entonces, la doctora Aura Esther, ¿podríamos decir algunos aportes a manera de conclusión en torno a la pregunta? Bueno, indudablemente, muy buenos días, tardes, gracias por la invitación. Indudablemente aquí traemos varios elementos que están implícitos en el modelo. Esto nos lleva a un cambio de roles, a un reconocimiento del sujeto y de la persona, a un reconocimiento del aprendizaje como elemento fundamental, pero también a una mirada totalmente diferente de las transdisciplinas. La transdisciplinariedad nos obliga a cambiar lo que es la práctica educativa y nos obliga a salir de lo que en algún momento llamamos aula, y el concepto de aula ha cambiado. El aula no es solamente ese sitio cerrado donde había una relación de una persona que enseñaba y otra que aprendía. En este momento el aula es un sitio abierto, el aula es concebida como aquel espacio en el cual se puede producir conocimiento y hay una relación directa entre los sujetos. Ya no estamos hablando del maestro y el estudiante, sino estamos hablando de unos sujetos que conocen, que tienen unos conocimientos previos, pero que además construyen entre los dos el conocimiento. Entonces, no es el maestro que enseña y el estudiante que aprende, sino es el maestro y el estudiante en la misma dinámica de relación, y esa dinámica de relación permite la construcción de un conocimiento mediado por múltiples condiciones que para lo que el modelo plantea está mediado también por lo digital, pero está mediado también por ese conocimiento que va más allá de la disciplina. Entonces, pues como Facultad de Educación, formadora de formadores, nos vemos obligados a cambiar esas metodologías, a mostrar a nuestros estudiantes pues, que hay otras maneras de enseñar y otras maneras de aprender. Entonces, es un gran reto, el modelo es un modelo visionario y pues definitivamente, como lo manifiesta el doctor Juan Camilo, a veces es muy complicado cambiar ese chip, es mucho más fácil, sí, hay que reformatear el pensamiento, la mirada de ese maestro que por mucho tiempo, muchas décadas ha venido enseñando. Entonces, muy importante lo que plantea el modelo, muy importante cómo se concibe el aula, cómo se concibe ese nuevo rol del docente y cómo se conciben los roles que el estudiante también debe empezar a mirar y a empezar a aprender de las nuevas propuestas. Bueno, pues en ese orden de ideas, desde la mirada humanística, ¿qué tipo de ser humano queremos transformar cuando hay que tener en cuenta que el universitario llega ya a la universidad ya formado? Entonces, ¿qué tipo de ser humano queremos transformar en la universidad, especialmente en la Universidad de Cundinamarca siglo XXI, ¿no? Con todo lo que se está presentando actualmente? Quisiera arrancar con nuestro invitado especial, que tiene una visión global de la temática. Bueno, mira, esta pregunta es capital, ¿no? A mí me parece que hay una gran dificultad que uno se encuentra, y lo pienso desde una de las disciplinas que yo trabajo, que es el derecho, y es una gran paradoja. La paradoja es, ¿por qué si los abogados somos los que más conocemos de normas, los que supuestamente conocemos cómo se hace el derecho, porque en determinado momento nos caracterizamos profesionalmente por no cumplir con esas normas? Entonces, la paradoja es, nosotros hemos creído toda la vida, desde la perspectiva universitaria, que el problema
es que el estudiante tenga ideas claras y distintas, como lo decía Descartes, ¿no? Que clarifique, que responda, y por eso los verbos rectores de las evaluaciones son precise, indique, complete, aclare, comente, etc. Entonces uno dice, estamos tratando de lograr un objetivo, pero ese objetivo no cumple todos los elementos del propósito. Es decir, estamos logrando transmitir con cierto acierto un conocimiento, pero transformar las actitudes de la persona para que sea un mejor ser humano, para que sea un mejor ciudadano, y por ende, si es un mejor ciudadano y un mejor ser humano, será un mejor profesional y un mejor padre de familia y un mejor esposo. Entonces uno dice, ¿por qué no estamos siendo asertivos a la hora de lograr cambios eficaces en las personas? Entonces, ante esa coyuntura que me parece muy acertado, que el proyecto educativo enfatice en el ser, pero ¿cómo le trabajamos al ser? Creo que un componente ya lo hemos ganado, que es el componente cognitivo. El otro componente, creo sinceramente que viene desde el encuentro de la civilización de Oriente con la civilización de Occidente, porque en este encuentro que estamos teniendo en este contexto, no sé si llamarlo transmoderno, posmoderno, ahí hay unas discusiones abiertas todavía, entonces los mismos, sí. Vale la pena recordar que lo que ha hecho Oriente es rescatar ciertos elementos que ya estaban presentes en la cultura occidental, pero que los hemos opacado, que los hemos relegado. Y yo quisiera referirme fundamentalmente a una obra clásica, no solamente del pensamiento filosófico occidental, sino de la educación, que es la Ética Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles dice allí en la Ética Nicómaco, mire, el hombre sabio, el buen ciudadano, tiene que ocuparse de dos actividades. La una es la contemplación y la otra es el estudio. Es decir, las dos grandes perspectivas que pudiéramos nosotros estar llamados a desarrollar. Pero el problema es que el término contemplación nos genera muchos problemas en Occidente. Entonces la contemplación es para los monjes, ¿quién sabe qué es esa cosa de contemplación? Es una actividad racional. ¿Cómo se come eso, no? Entonces me parece que experiencias educativas muy concretas están comenzando a enfatizar cómo el elemento cognitivo tiene que complementarse con lo que se llama el desarrollo de la conciencia. ¿Y qué es el desarrollo de la conciencia? Bueno, calme la mente para ver lo que no está viendo, porque tiene mucho ruido allá en su cabeza. ¿Qué es lo que en última instancia han pretendido las tradiciones religiosas, todas? El cristianismo a través de la mística, el judaísmo a través de la cábala, el islam a través del sufismo. Entonces, las tradiciones religiosas han intentado aportar ese elemento de educación de la mente, al igual que lo han trabajado los filósofos. Cuando uno mira los presocráticos y los socráticos, le han trabajado al elemento de educación de la mente de manera decidida. Hay un librito bellísimo de Werner Hegel que se llama La teología de los primeros filósofos griegos, que es en última instancia un esfuerzo por decir, mire, aquí ya había un intento que no era solamente cognitivo, sino era calme la mente. Y eso desafortunadamente se lo hemos dejado a otras disciplinas. Hemos creído que eso no es competencia de la universidad, porque pues un profesor que comienza a hacer yoga, relajación, meditación, tipo está loco. Lo que necesitamos es tener conocimiento actualizado y profundo. Sí, también conocimiento actualizado y profundo, pero tú necesitas que este estudiante eduque su mente, porque si no va a terminar adicto, va a terminar lleno de odio, de resentimiento, de depresión. Hay unas estadísticas muy preocupantes. En el año 2020 dice la OMS que la depresión va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Entonces uno dice, el problema de la depresión, el problema de la violencia, los problemas que tenemos a nivel existencial son problemas que tenemos que también colaborar en su solución desde la universidad, que no lo hemos estado haciendo. Entonces uno dice, tenemos profesionales bien calificados en términos cognitivos, bien preparados profesionalmente, pero profesionales a los cuales no les hemos enseñado a vivir. Entonces creo que ese elemento cognitivo tiene que fortalecerse y seguirse fortaleciendo, porque necesitamos conocimiento profundo, actualizado y eficiente, pero tenemos que también enseñarle a vivir a nuestros estudiantes, qué es lo que no hemos hecho.
Y en ese enseñarle a vivir, el componente de la educación de la mente es muy importante. Coloco dos ejemplos y ya termino mis 10 minutos. Mira, el primer ejemplo es el ejemplo de Finlandia, ¿no? En Finlandia había habido grandes problemas de violencia y de suicidio, inclusive, y de drogadicción, inclusive en las primeras etapas de la educación. Y se ha comenzado todo un proceso de enseñar a los niños a decirle a la mente, mire, vamos a apagar esto para comenzar a ver lo que ordinariamente no vemos y que lo tenemos aquí al frente. En Holanda ha habido otra experiencia, hay una profesora holandesa que ha liderado un proyecto bellísimo que lo plasmó en un librito que en español se llama, ¿cómo es? Tranquilo y relajado como una rana, más o menos se llama así. Es un librito en el cual cuentan la experiencia de cómo le ha ayudado a los niños a relajarse. Y en Occidente todo el mundo le está trabajando pues, a la educación de la mente a través del mindfulness, a través del yoga, a través de todas estas terapias que en última instancia lo que están haciendo es permitirle al estudiante, al ser humano, ver lo que no se ve. Entonces yo creo que la universidad actualmente, en ese enfoque humanístico, tiene que pensar también que los valores se transmiten eficazmente si le trabajamos a un desarrollo de la conciencia. Porque uno puede tener gente que maneje la teoría de los valores, pero eso no significa que se va a comportar necesariamente de acuerdo con ellos. Y ahí hay un vacío que tenemos que llenar con urgencia. Gracias, doctor. Yo quisiera conocer la postura del decano Darwin, ya que lidera la Facultad de Humanidades. Pues miren, ahí en este momento estamos teniendo una crisis, yo no diría en valores, sino en reconocimiento y desconocimiento de varias situaciones que se presentan hoy por hoy. Qué importante lo que nos ha indicado el doctor invitado, porque hay varios elementos que efectivamente hay que reivindicar dentro de ello. Considero que hay que reivindicar una visión del pensamiento filosófico. Nosotros hemos ido avanzando como sociedad, avanzando en algo que nos preocupa hoy en día, y es el interés y el provecho, ¿sí? Es decir, cuando uno va caminando en la vida, bueno, ¿y eso qué interés tiene para mí? ¿Qué interés tiene el otro? ¿Y qué provecho voy a tener yo? Cuando menciono una crisis es que ya tenemos países en Latinoamérica que se están preguntando decidida y constantemente sobre la importancia de las humanidades. Tenemos países en este momento que dentro de sus ministerios de educación están excluyendo la formación humanística. ¿Sí? Casos reales de hace 2-3 semanas, el pronunciamiento de uno de los gobiernos en Latinoamérica. ¿Para qué las humanidades? Más bien pongámoslos a hacer, que es lo que nos pide el siglo XXI, que es lo que nos pide una respuesta a una sociedad de consumo no activa, sino todo lo contrario, consumidora y no prosumidora, de alguna manera. Y en este orden de ideas, por supuesto, para una facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas, lo primero que debemos reivindicar, y en nuestra universidad estamos generando esos espacios, es el pensamiento filosófico por el sentido de la admiración. Creo que los presocráticos lo tenían claro cuando dentro de su componente formativo lo principal era la admiración. Hoy por hoy, ¿de qué nos preocupamos? No admiramos, actuamos sin admirar. Considero que ese es un primer elemento transformador en esta educación para el ser, no por el interés, sino para el ser. Por ende, para una facultad, incluso para nuestra educación universitaria y teniendo en cuenta nuestro modelo educativo, considero que hay una primera aseveración que hay que hacer y una declaración, y es que creo que quedaron atrás los títulos universitarios en el marco del único fin y último fin. Creo que no nos sirve tener un diploma, una profesión, si yo antes no tengo una formación, y una formación ni siquiera disciplinar, que muy bien lo disciplinar, pero una formación humana. Hoy por hoy considero yo que en los grados deberíamos también dar el reconocimiento y un diploma
al ser. ¿Sí? En este sentido, una sociedad a la pregunta de ¿cuál es esa aspiración humanística en nuestra universidad? Es un ser que detalle, que identifique el detalle. Hoy por hoy nosotros caminamos también y vemos lo primero y actuamos sobre lo primero y pensamos sobre lo primero, pero nunca vemos el detalle. Nosotros aquí, imaginémonos con lo que tenemos, cuántas veces detallamos incluso lo que la misma naturaleza nos da. El detalle de un árbol, el detalle de un saludo, el detalle del otro que es, y tercer elemento, que es diferente a mí, pero que compartimos principios y escenarios comunes. Y eso también es importante. Doctor Félix, entonces, ¿qué le agregaría a la pregunta? Bueno, estamos hablando de una formación para el ser, ¿cierto? Entonces, lo que me quiero referir aquí en esta es cuál es el ser que vamos a formar y estamos formando y con quién estamos formando ese ser, ¿cierto? Porque resulta importante lo que anotaba el doctor Juan Camilo en el desarrollo de esa conciencia, porque ese ser viene de una formación tradicional con unos docentes tradicionales, ¿cierto? En los cuales resulta importante encauzar toda su formación, pero su formación para la vida, porque hemos dicho que finalmente lo disciplinar o lo va adquiriendo acá o lo va adquiriendo en su contexto, con los medios que existen para obtener información, y seguramente en esos campos de aprendizaje que se están diseñando aquí en la universidad entra a compartir experiencias, a vivir experiencias que le ayudan no solo en lo disciplinar, pero especialmente en la formación para el ser, ¿cierto? Ese compartir, ese dialogar, ese conducir hacia proyectos importantes, no solo para el desarrollo socioeconómico, sino para la vida de ese ser, pues es algo importante que debemos tener en cuenta en ese proceso que hablábamos hace un rato. Tenemos que formar, darle, digamos, una capacitación, una formación a los docentes para que formen ese ser que viene con una cantidad de indecisiones, no solo desde el punto de vista de su disciplina, sino desde el punto de vista personal. El doctor Félix decía hace un momento algo que me llamó la atención, y es que no se mira el ser, no se mira de dónde viene, para dónde va. En ese orden, ¿cuál es la mirada que hace la doctora Aura? Bueno, digamos que parte de los errores que hemos cometido en el sistema educativo es pretender homogenizar, estructurar a un sujeto de tal manera que todos se comporten de manera igual, ¿no? De la misma manera. Sin embargo, la propuesta que se tiene en este momento histórico finalmente es, uno, el reconocimiento de que cada sujeto es individual, o sea, es diferente. Y desde ese reconocimiento de las diferencias también es el respeto porque tiene unas necesidades particulares. Entonces, quiero retomar un poco dos afirmaciones y dos propuestas que se han hecho aquí, y una tiene que ver con lo que el doctor Darwin manifiesta, y es, se nos está pidiendo viva bien, pero también el doctor Juan Camilo afirmaba y también expresaba que no le hemos enseñado a vivir. Entonces, en esa dicotomía del afán de viva bien, pero que no sabemos qué es el vivir bien, o el bien vivir. Exacto. Entonces tenemos un gran reto en el sistema educativo, porque afortunada o infortunadamente a la universidad ya llega un adolescente casi adulto y muchos adultos ya formados que han traspasado fronteras, que han llegado a un sistema que se supone que lo forma y no lo deforma, pero bueno, ahí ¿qué está pasando? Y en esa trayectoria y en esa historia de vida de cada uno de los sujetos,
tenemos la gran responsabilidad de mirar cuál es el ser humano que queremos nosotros que tenga el sello de nuestra institución, ¿sí? Porque es la universidad la que desde esta propuesta tiene un propósito y finalmente es tratar de educar para la vida a un ser ético, pero además una persona responsable, autónoma y libre, capaz de tomar sus propias decisiones, capaz de responder ante esos retos que la vida misma le propone. Y yo traigo aquí a colación la frase de Víctor Frank, de qué nos sirve tener un título si finalmente hemos perdido el sentido de la vida, ¿no? Entonces esta propuesta y todo este ejercicio que hemos hecho nosotros como comunidad universitaria, en la cual hemos participado y en la cual nos hemos preguntado qué es lo que como universidad tenemos como reto, pero qué es lo que a futuro estas nuevas generaciones o todas estas generaciones que pasarán por esta universidad necesitan, ¿no? Y más allá de pensar en nuestras necesidades, es poder vislumbrar qué es lo que a futuro esta generación que está en este momento por la universidad es lo que va a producir y va a proyectar en un futuro. Bueno, vamos cerrando nuestro espacio académico con una última pregunta. Como ustedes saben, las sociedades en los últimos 20 años han cambiado enormemente, ¿no? Las prácticas pedagógicas han cambiado, la escala de valores ha cambiado, los paradigmas han cambiado. Ahorita hablamos de nuevas tendencias nacionales e internacionales y esto lleva a las instituciones educativas a ajustar sus proyectos curriculares. La Universidad de Cundinamarca está haciendo una resignificación curricular en sus diferentes facultades. Yo quisiera empezar preguntándole al doctor Félix por la facultad, cómo está llevando a cabo esta resignificación curricular, y el doctor Juan Camilo, para que vaya pensando cuál es la mirada que haces desde afuera, cómo deben las instituciones hacer este cambio. Entonces iniciamos con el doctor Pérez. Bueno, importante este aspecto porque en la facultad nosotros empezamos liderando en su momento y de acuerdo a la norma un proyecto de ajuste o de reforma curricular, ¿cierto? Y lo empezamos, digo la verdad, un poco con la mirada tradicional, ¿cierto? Empezamos a hacer un benchmarking, desde luego con instituciones de educación superior acreditadas con programas de administración acreditados, donde se miraba solo la formación para el hacer, ¿cierto? Y eso lo hicimos en el año 16-17. Pero no para el ser. Entonces, con esta consolidación de nuestro modelo educativo digital transmoderno, le tuvimos que dar una mirada, digamos un ajuste, un despliegue diferente, buscando esa formación para el ser de nuestros profesionales, ¿cierto? Entonces esto fue lo que finalmente llegamos a presentar y fue aprobado por el Consejo Académico, dado que el programa, inicialmente debo decir que todos los programas de la universidad van a entrar en la resignificación curricular, ¿cierto? Y al tiempo, pues, con la presentación de la solicitud de renovación de registro calificado. El programa de administración de empresas Fusagasugá fue el primero que se presentó y yo en algún momento escribía que esto fue como la ventana, el primer momento de verdad en la presentación de nuestro MEDIL, ¿cierto? Es una apuesta y es un reto bastante importante en digamos que en el diseño de ese modelo curricular, de esa resignificación, porque no hablamos de reforma sino de resignificación, darle un significado en la formación para la vida, en la formación para el ser. Fue una experiencia importante que lo manifestaba se manifestaba nuestro reciente Consejo de Académico, dado que otros programas ya han presentado este proyecto, se ha visto con orgullo y un poco con sentimiento que cómo se ha mejorado, cómo se ha depurado y seguramente se tendrá que seguir depurando esta resignificación curricular que le apunta a la formación
para el ser de nuestros futuros profesionales desde la Universidad de Cundinamarca, generación siglo XXI. El doctor Darwin, ¿cómo se está llevando a cabo al interior de la facultad? Para la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas es bien interesante el ejercicio que hemos venido haciendo. Porque finalmente nosotros, o la facultad, está constituida por la conjugación más transdisciplinar que puede tener la universidad. En nuestra facultad converge las artes a través de nuestro programa de música, psicología, el área de humanidades y el área de la formación en lengua extranjera inglesa. Esto nos llevó a pensar unas fases en esta coherencia con el medir en el marco de la resignificación curricular. Lo primero que tenemos o que hicimos fue definitivamente sensibilizar y concientizar el proceso. Creo que por experiencias pasadas vividas en nuestro sistema educativo, cuando se impone, tal vez no se aprende. Cuando se comprende, se aprende. Y esa es una primera fase que hemos venido desarrollando en nuestro proceso de resignificación. Cuando se comprende, se entienden las realidades, se entiende la realidad y esa realidad a la luz de unas necesidades locales que tenemos, donde nosotros hacemos presencia. Esa es una segunda fase que hemos tenido en cuenta. Comprendemos, pero comprendemos también entendiendo nuestra realidad local y entendiendo nuestra tercer momento que podríamos llamar, y es el sentido y el significado de lo que estamos haciendo. Creo que si no tenemos un sentido hacia dónde vamos y un significado de lo que hacemos, pues muchas cosas pasarán, pero no se transformarán. En ese orden de ideas, nosotros también comprendemos el sentido de la transdisciplinariedad. Y allí es bien importante al interior mismo de la facultad poder dialogar, o mejor, tener un diálogo de saberes. Y en ese diálogo de saberes es reconocer que hay un otro que a pesar de su formación disciplinar, también me aporta. Y en ese orden de ideas nosotros desde el año 2017 también hemos venido trabajando primero en un ajuste y en una renovación de registro calificado de nuestro programa de psicología por 7 años más. Recibimos esa aprobación de parte del Ministerio de Educación Nacional el año inmediatamente anterior. En ese sentido ya estamos trabajando en estas fases que acabo de mencionar. Pero también en el año 2018 hicimos un trabajo en conjunto con estudiantes, profesores y un equipo muy comprometido desde el ser y desde la importancia que esto tiene para presentarnos a un proceso de acreditación de alta calidad, del cual recibimos las condiciones iniciales para entrar en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional. Y en ese sentido, pues resignificar nuestras prácticas y definitivamente pensar en qué tipo de artista y qué tipo de música es la que queremos en nuestra universidad o dentro de la formación. Estamos también haciendo una resignificación a través de los campos de aprendizaje institucionales y en este marco a través de la formación humanística que nos dan estos campos institucionales mediante el campo de aprendizaje, comunicación y pensamiento crítico, lengua extranjera, ciencia, tecnología e innovación, y además dentro de un campo bastante importante y bien merece tener en cuenta, ciudadanía del siglo XXI. ¿Cómo formamos un ciudadano en este siglo XXI? Y desde el área, por supuesto, de inglés, estamos trabajando en promover e incentivar la importancia de dialogar con el mundo. Y nosotros dialogamos con el mundo también entendiendo que hay lenguajes a los cuales nosotros tenemos que llegar y entre todos podernos comprender y entender. Gracias, doctora Aura. Desde la Facultad de Educación. Sí, bueno, imposible pensar que el tema curricular es ajeno a una facultad de educación. La universidad, cuando hace la propuesta del modelo educativo, indudablemente es consciente de que los modelos pueden llegar a fracasar si no se visualiza cómo se van a operar.
Y en esa visualización de la operación de lo que va a ser el modelo, pues se piensa indudablemente en lo que es la resignificación curricular. Esa resignificación curricular que va de la mano con unas propuestas de cómo hacer realidad eso que está inmerso en la propuesta del modelo. Y a partir de allí pues hay una serie de elementos que surgen, como son los campos de aprendizaje, los campos de aprendizaje institucional, los culturales y los disciplinares, que se llaman disciplinares pero son realmente transdisciplinares. Una facultad de educación, como la dinámica misma la obliga, está en los debates y está en la consolidación y construcción de cómo va a ser esa resignificación curricular. Y pues a partir de lo que de allí derive, pues estaremos nosotros dando el gran salto a lo que es resignificar las prácticas pedagógicas en nuestros formadores. Gracias, doctora. Ahora queremos conocer la postura de nuestro invitado especial. Muchísimas gracias. También por lo de su invitado especial, muy amable. Soldado de la causa, compañero y colega, muy amable. Muchas gracias. Mira, en la historia desde las universidades han aparecido más o menos 5 grandes modelos. La universidad medieval de inspiración católica tenía como finalidad la transmisión de la tradición. Se recibe una tradición y se transmite. Entonces la fidelidad a la tradición es un elemento muy importante en el contexto universitario. Posteriormente, la universidad anglosajona tiene un carácter distintivo básico y es la preocupación por la pequeña comunidad local. Entonces, es ahí donde las universidades comienzan a tomar el nombre de la pequeña comunidad, ¿no? Norteamérica, Harvard, Oxford, Cambridge, que son las pequeñas comunidades que tienen como referencia, que sirven de referencia para el trabajo universitario. Es decir, vamos a la experiencia de lo que necesita esa pequeña comunidad y formemos a la persona que responda a las necesidades de esa pequeña comunidad. Napoleón, con su propuesta de universidad pública, y yo creo que eso es muy importante cuando estamos hablando en el seno de una universidad pública, Napoleón dice, el referente del quehacer universitario es qué necesita el país, qué profesionales necesita el país para configurar el modelo que nosotros queremos tener de país. Entonces, primero pensemos en lo que queremos ser como país y luego pensemos cómo la misión fundamental de la universidad pública es traducir esas necesidades en un conocimiento riguroso y formar a la gente en esa dinámica para que responda a esos modelos. Pero no a esos modelos, sino a esas necesidades sociales. Después viene la universidad en el modelo alemán, que básicamente está pensando en la necesidad de optimizar el conocimiento. Allí surge el seminario alemán, que es cómo se logra llegar a la excelencia del conocimiento, permitiendo la interacción de la cual hemos hablado. Y por último, la universidad de vocación tecnológica, que es cómo hacemos del quehacer universitario no solamente una pieza importante para la sociedad, sino cómo incorporamos la tecnología como un elemento fundamental que dinamice el mercado, que dinamice la producción, que la universidad se entronque como un factor de progreso en el sentido tecnológico y económico. Ahora bien, en un mundo globalizado hay una tendencia manifiesta a que las universidades integren las tradiciones, porque se genera la conciencia de que es fundamental el hecho de reconocer que nos debemos a una tradición académico-cultural, que la cultivamos acá, que la sintetizamos, que la reformulamos, que la criticamos, pero que a la vez es como el marco de referencia, lo que se llama un marco teórico, un conflicto de interpretaciones, que en última instancia nos debemos a un legado cultural. Pero también es fundamental que respondamos a las necesidades de la pequeña comunidad. O sea, una universidad tiene que ser un motor de progreso de la pequeña comunidad local, tiene que ser consciente de los profesionales que necesitamos en nuestra pequeña comunidad local, de los problemas de nuestra pequeña comunidad local, y desde la premisa napoleónica tenemos que ser conscientes también de lo que necesita el país, el modelo de país que tenemos, los grandes problemas que azotan a nuestros países, a nuestro país,
y cómo la universidad no puede ser simplemente un agente aislado de toda esa situación, sino que la universidad tiene que responder, sobre todo cuando estamos en el seno de una universidad pública como la nuestra, ¿no? El gran drama de las universidades públicas es que a veces se olvidan de ese deber fundamental de ser entes dinamizadores del progreso y de respuesta a los problemas nacionales. Es muy importante también llegar a la excelencia desde el conocimiento, ¿sí? La repetición del conocimiento es el modelo medieval que no nos sirve. Tenemos que innovar el conocimiento, pero en función de esos problemas concretos. Y evidentemente tenemos que producir, porque uno no puede vivir simplemente de ideales, tenemos que producir profesionales que dinamicen la economía, el mercado, que realmente salgan a innovar, porque en última instancia, pues eso también, ese es un componente importante del progreso, no es el único. Ahora bien, hay un elemento que ha aparecido aquí en estas conversaciones que me parece que sí no ha estado presente en estos grandes modelos universitarios, y es preocuparnos por la persona en concreto. O sea, porque creo que todos estos modelos han estado muy enfocados en la cuestión cognitiva. Entonces, llama la atención el hecho de, por ejemplo, los cursos más taquilleros en las grandes universidades, en Harvard, en Princeton, en Oxford, Cambridge, en la Universidad de París, son cursos que tienen que ver con proyecto de vida, ¿sí? Cursos sobre la felicidad, cursos sobre la calidad de vida, cursos sobre cómo tomar buenas decisiones. Son cursos supremamente taquilleros, ¿no? El profesor Michael Sandel tiene un curso de esa naturaleza, es un curso que se vende muy bien. Entonces uno dice, oye, nos hace falta también, ¿por qué? Porque es que el ser humano necesita, lo que hemos dicho aquí, necesita aprender a vivir, necesita tomar buenas decisiones, tiene que aprender las claves para no deprimirse, para cultivar buenos sentimientos y que no salga odiando, porque uno, ¿qué saca con tener un buen profesional al que no le duele la sociedad? Que sale a comerse al vecino, a devorarlo en la visión joveziana de un lobo para el otro hombre. Entonces uno dice, evidentemente necesitamos esos cursos para aprender a vivir, y por eso me parece plausible el énfasis de nuestra Universidad de Cundinamarca de quererle trabajar a eso, porque ahí sí sería absolutamente innovador. Yo creo que la premisa de la conciencia global y la responsabilidad local, que es una premisa muy conocida en el mundo universitario, es una premisa que pasa también incorporando el cómo hay un tejido de valores que pueden hacer que esa conciencia global sea eficaz y que esa responsabilidad local sea igualmente eficiente y eficaz. Es decir, necesitamos un ser humano que responda a esta situación, y ese ser humano no es, entre comillas, construible si nosotros, que somos educadores, no hacemos previamente ese proceso. De ahí la importancia que tiene lo que conversábamos inicialmente, de un proceso paralelo y permanente de formación de docentes. No sirve la conferencia cada 15 días, cada semestre, no ayuda a gran cosa el que vaya a tomar un diplomado en esto o en esto. Necesitamos un proyecto institucional que se traduzca en un programa que todos debemos recibir, estar involucrados y que nos ayude a ser mejores seres humanos, mejores profesionales, para a nuestra vez formar mejores seres humanos y mejores profesionales. Muchas gracias. Gracias, doctores, a ustedes por sus aportes, bastantes constructivos, dialógicos, de reflexión. Nos veremos en otra oportunidad, en otro espacio académico. Hablemos del medio.